Cambiamos de tema. Ante notario, esta mañana fue traspasado oficialmente un predio de más de 800 hectáreas para comunidades mapuche que han sido un ejemplo en el desarrollo hortícola, al punto de que ya envían lechugas, por ejemplo, y otros productos directamente a la feria Lo Valledor. Desde el aire se aprecia la extensión del predio que hasta hoy arriendan. Son los comuneros de la cooperativa mapuche El Natre de Vilcún, que saben sacarle provecho a las tierras y hoy son ejemplo nacional de crecimiento. Sus lechugas escarolas son por estos días el producto estrella, pero no el único. Aquí en 10 días más o menos 10, 15 días más sale al plato, se puede decir. ¿Ya está lista para la venta? Sí, en 10, 15 días más porque las calores le favorece y el riego, así está, como se ve ahí. Por eso quisieron instalar la mesa y traer a la notario de Vilcún precisamente al predio. Aquí en medio de sistemas de riego y de lechugas firmaron el acta que los certifica como los propietarios de un fondo de más de 800 hectáreas después de 15 años de espera. De lechuga. El meta es cierto llegar a unos 150 y ser una comunidad empoderada, cierto, en la parte hortícola y ser dejar nuestro nombre bien alto y ser una de las grandes comunidades productivas. Que no los van a dejar solos y los van a seguir apoyando en la medida de que ellos vayan creciendo, porque aquí son muchas familias las que van a mejorar su calidad de vida y van a mejorar sus ingresos también. Un impulso clave que anticipa multiplicarle las ganancias a la comunidad indígena, prueba palpable del acuerdo con el gobierno y fruto evidente del diálogo. Hemos recogido la actitud que ha tenido esta comunidad y el trabajo que han realizado para poder concretar el día de hoy, acá en el corazón de la comunidad, Antonio Caniú, la firma de la escritura que los va a llevar en unos días más, en unas semanas más, a ser los dueños de estas un poco más de 800 hectáreas que ellos sabemos, tenemos la confianza y la certeza que van a trabajar de la mejor forma. Estamos apoyando incluso la comercialización. El año pasado, en agosto, se firmó un convenio con Lo Valledor donde se están vendiendo permanentemente una serie de productos, hortalizas, lechugas, zanahorias, betarragas, pero acá comienza una nueva etapa y en esa nueva etapa también, como lo hemos dicho, vamos a seguir apoyando y poniendo a disposición de esta comunidad todas las herramientas para fomentar el desarrollo productivo de esta tierra que hoy día esta comunidad recibe. Pero además el subsecretario aprovechó de inaugurar oficialmente en la esquina de las calles Vicuña Maquena y Diego Portales en Temuco las nuevas dependencias de la Dirección Nacional de la CONADI, que mejora el trabajo del organismo, dignifica a los funcionarios y permite hacer más expedito el acceso a beneficios, que como en la cooperativa El Natre pueden multiplicar los logros mediante se instalen como prioridad del servicio orientado al desarrollo de los pueblos originarios.